se nos pide que encontremos el elemento mínimo o más pequeño de cada uno de los siguientes conjuntos. Si hay uno, quiero mencionar que nuestro texto define el conjunto de números naturales como 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Algunas fuentes no incluyen 0 como número natural en nuestro y, por lo tanto, usaremos esta definición para estos problemas analizando el primer conjunto. El primer conjunto consta de todos los números naturales n, de manera que n al cuadrado más 4 es mayor o igual a 10. Por lo que el número natural más pequeño o mínimo es n igual a 0. Pero fíjate cuando n es igual a 0. N al cuadrado más 4. Es 0 al cuadrado más 4, que no es mayor o igual a 10, ya que 0 al cuadrado más 4 es 4 y 4 no es mayor que o igual a 10. Esto indica que n es igual a 0 no está en el conjunto, por lo que estamos buscando el valor más pequeño o mínimo de n, de manera que n al cuadrado más 4 es mayor o igual a 10. Probemos n es igual a 2 cuando n es igual a 2, n al cuadrado más 4 es 2 al cuadrado más 4 que aún no sea mayor o igual a 10. Ya que 2 al cuadrado más 4 es 8 y 8 no es mayor o igual a 10. Así que vamos a probar n es igual a 3. Cuando n es igual a 3, n al cuadrado más 4 es 3 al cuadrado más 4, que es mayor o igual a 10. 3 al cuadrado es 9, 9 más 4 es 13, 13 es mayor o igual a 10, lo que indica que el elemento menor o más pequeño de este conjunto es n igual 3. Para el segundo conjunto tenemos el conjunto de todos los números naturales n, de manera que n al cuadrado menos 3 está en el conjunto de números naturales, así que de nuevo sigamos adelante e intentemos n es igual a 0. Cuando n es igual a 0, n al cuadrado menos 3 es 0 al cuadrado menos 3, que es menos 3, y dado que menos 3 no está en el conjunto de números naturales, n igual a 0 no está en el conjunto. Así que de nuevo estamos buscando el conjunto de números naturales n tal que n al cuadrado menos 3 también sea un número natural. Notaremos cuando n es igual a 1, n al cuadrado menos 3 es 1 al cuadrado menos 3 o menos 2 que aún no está en el conjunto de naturales. Números y, por lo tanto, n es igual a 1, no está en el conjunto. Probemos n es igual a 2 cuando n es igual a 2, n al cuadrado menos 3. Es 2 al cuadrado menos 3, que es igual a 4 menos 3, o 1 está en el conjunto de números naturales, que indica que n es igual a 2, es el elemento más pequeño o menos del conjunto, que es lo que estamos buscando, por lo que es importante recordar. Este conjunto es un conjunto de n valores, no el conjunto de n al cuadrado menos 3 valores. El siguiente ejemplo es un poco diferente. Aquí tenemos el conjunto de todos los n al cuadrado menos 4, de manera que n es un número natural, por lo que nuevamente este conjunto consiste en n al cuadrado menos 4 valores, no los valores n, así que de nuevo estamos buscando el valor mínimo o más pequeño de n al cuadrado menos 4, de modo que n es un número natural. Bueno, el más pequeño. El número natural es n igual a 0, y cuando n es igual a 0, observe que n al cuadrado menos 4 es 0 al cuadrado menos 4, que es igual a menos 4, y de nuevo aquí el conjunto es el n al cuadrado menos 4 valores. Lo que significa que, en este caso, el elemento menor o menor del conjunto es el 4 negativo, no el valor n. Así que de nuevo el elemento mínimo en el conjunto es n al cuadrado menos 4 es igual a menos 4. Y para el último ejemplo tenemos el conjunto de todos los números naturales n tal que n es igual a k al cuadrado menos 2, donde k también debe estar en el conjunto de números naturales. Así que buscamos el valor mínimo o más pequeño de n, donde n es igual a k al cuadrado menos 2, donde k también está en el conjunto de números naturales. Así que en este caso vamos a probar el valor mínimo para k, que es k igual a 0, cuando k es igual a 0, tenemos n es igual a k al cuadrado menos 2, que es 0 al cuadrado menos 2, que es menos 2 y esto no funciona porque n es igual a menos 2 no está en el conjunto de números naturales que se requiere. Así que ponemos una barra oblicua para que sea un elemento del símbolo. Bueno, ahora vamos a intentarlo. Así que sigamos adelante y probemos que k es igual a 1 cuando k es igual a 1. N es igual a 1 al cuadrado menos 2, que es igual a menos 1 menos 1, 1 aún no está en el conjunto de números naturales y, por lo tanto, k es igual a 1. No genera un valor de n que esté en el conjunto.
Así que creo que estaremos bien si intentamos que k sea igual a 2 cuando k sea igual a 2. N es igual a 2 al cuadrado menos 2, que es igual a 4 menos 2 o 2. 2 está en el conjunto de números naturales. Así que en este caso, el valor n de 2 es el elemento mínimo en el conjunto. De nuevo, recuerde que este es un conjunto de n valores, donde n es un número natural tal que n es igual a k al cuadrado menos 2, donde k también está en el conjunto de números naturales, por lo que el elemento del conjunto es n igual a 2 no k igual a 2. Espero que esto te haya resultado útil.